Vamos a conversar ahora con el general Roberto Quiabra. Roberto, muy buenos días. Karina, Nicolás, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, general. El día de hoy se acaba en papeles el estado de emergencia, pero ya se ha anunciado, pues, pero solamente de boca, porque todavía no hay un decreto, de que se extendería el estado de emergencia. Y esto, pues, incluye a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que mantener el estado de emergencia es seguir cortando las libertades. Hemos visto nosotros la incompetencia de nuestro Estado, que no ha podido entregar ni un bono ni una canasta de víveres que hubiera impedido que esta cuarentena se flexibilice antes del tiempo. La solución no pasa porque nosotros sigamos atrincherados en nuestras casas. Faltó desde el inicio esa estrategia de comunicación que nos permita decir de cómo era este virus, esa velocidad de contagio, los asintomáticos, pero entregándole usted, así como se hizo en los primeros 15 días, un bono, pero si dura estos 3 meses, tiene usted que ir calculando que tiene que seguir entregándole bonos y canastas de víveres para que la gente esté tranquila en sus hogares. ¿Qué hace usted en cuarentena con su familia que se muere de hambre? De verdad que muy poco, ¿no? Ahora, acaba de anunciar en TV Perú, Carlos Lozada, el ministro de Vivienda, que ya aprobaron en el Consejo de Ministros la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de agosto y que incluso se va a tomar la medida de cuarentena focalizada en regiones como Arequipa, Tacna, Puno y Cusco, que esto es una decisión ya tomada y que en cualquier momento se emite el decreto de urgencia correspondiente. Fíjese, esto está sucediendo en países cercanos. Esto está sucediendo en países cercanos, no vayamos muy lejos, Argentina y Chile y Colombia, hay un rebrote. Lo que pasa es que acá los especialistas dicen que todavía no viene rebote porque nunca bajamos a ese factor R-1. Y lo que hay que diferenciar, y lo hemos conversado con ustedes, qué cosa es cuarentena y qué cosa es estado de emergencia. La cuarentena está relacionada con la libertad de trabajar. Hay todavía estos protocolos sanitarios que deben de aplicar todas las empresas que quieren volver a la normalidad, que está muy difícil. Y el estado de emergencia es para obligar a la gente a este aislamiento obligatorio a partir de 1 hora. El estado de emergencia también permite que usted mantenga a las Fuerzas Armadas en las calles. Caso contrario, las Fuerzas Armadas no podrían estar en las calles. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. La pregunta es... Policía Nacional por el gran labor. Ese cinturón que hay que obligadamente hacer en algunos departamentos se cumpla, ¿no? Eso mismo, yo le preguntaba por el accionar de las o sea, lo que gatilla este anuncio, que es que las Fuerzas Armadas sigan en las calles. ¿Está bien? ¿Usted cree que es una medida relevante? ¿Se le está utilizando bien a las Fuerzas Armadas? Nosotros hablábamos con especialistas y decían que para eso, en realidad, ellos veían que se estaba utilizando a las Fuerzas Armadas que tenían una capacidad. Nicolás, nos encontramos. Creo que tenemos un audio ahí que se metió, que tenían una capacidad de movilización un poco más amplia, como usted ha dicho, los bonos, ¿no? Que ha sido, pues, un desastre. Claro, y la entrega, como hemos conversado con ustedes la otra vez, la entrega de las canastas casa por casa, aprovechando la presencia del ejército durante el toque de queda. Pero acá hay que ver lo siguiente. La Policía Nacional tiene la responsabilidad primaria de la seguridad ciudadana. La presencia del ejército en particular en las calles es para dar confianza a la ciudadanía, pero no para combatir la inseguridad. Eso es lo primero que hay que ver. Lo segundo, como usted bien señala, tenemos que explotar a las Fuerzas Armadas en lo que mejor están capacitados, es el principal sistema logístico que tiene nuestro país. Pero si hablamos del comportamiento de las Fuerzas Armadas, yo quisiera decirles algo a ustedes que a mí, sinceramente, no voy a decir la palabra indigna porque ya se ha evaluado. Ustedes saben de que se hizo un llamamiento de reservistas por 2 meses. Se les amplió su permanencia 2 meses más. Bueno, ya los regresaron a sus casas. ¿Alguno de ustedes se ha enterado? El presidente en su mensaje ha dicho algo sobre quiénes son esos reservistas. Los hijos del pueblo que ya habían cumplido su servicio militar estaban en su casa y los llamas y acuden. Los has mencionado. Esa es la indiferencia y la ingratitud. Después el presidente de forma puntual dijo
que refiriéndose a fuerza del orden, o sea, policías y militares, dice, muchos se han contagiado y algunos han fallecido. Yo le pregunto a ustedes si el término algunos equivalente a los 300, más de 300 policías que han fallecido y más de 100 de la fuerza, ¿algunos? Entonces, si tú me dices el comportamiento de los soldados, que es lo principal que tenemos en nuestro país, que son los mismos chicos de nuestras casas que ingresan hoy voluntariamente, ¿ese es el trato? Yo creo que por ahí estamos fallando, y mientras que falle en el Perú el capital humano, mientras que no tengamos esa sensibilidad de reconocer ni siquiera a los hijos del pueblo, cualquier estrategia que apliquemos no vale ya. Entonces yo creo que hay que reconocer, no perdemos nada. Claro, pero es que esta crisis de alguna manera, como se ha repetido hasta el cansancio, ha puesto sobre el tapete los grandes problemas nacionales, ¿no es cierto? Y está claro que los retos que tenemos es, en primer lugar, enfrentar esta crisis del coronavirus con medidas que no solamente sean declarativas, sino que sean realidad, es decir, dar la respuesta adecuada a esta crisis de salud pública, sino que tenemos el problema de la crisis económica que nos obliga a repensar las maneras como se han estado manejando las cosas en el Perú. Es decir, ¿cómo es posible que seamos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y hemos estado orgullosos de ese crecimiento y que tengamos la vergüenza del sistema de salud que tenemos, o la crisis del sistema educativo que tenemos, que no corresponde al país que creció? Digamos, es el momento de los cambios, lo hemos hablado antes, ¿no? Pero Karina, mira, hablamos de los cambios. ¿Cuáles cambios? Ustedes señalan todos los días de que esta pandemia nos ha desnudado como Estado. ¿Nos ha desnudado en qué? En nuestra incompetencia como Estado. Pero la corrupción también nos la desnudaron en el año 2016. Pero las dos veces no han sido por factores internos por nosotros, que todo el mundo sabe, sino por factores externos. Hubo una corte de Nueva York en el año 2016 que dijo lo de los sobornos de las empresas brasileñas a políticos y empresarios peruanos. Y ha tenido que venir esta pandemia para decirnos, ¿sabes qué? Ustedes son un Estado incompetente y corrupto, y se repite la histórica posición de nuestro país, improvisados. Y eso es lo que estamos pagando la consecuencia. ¿Cuándo debió hacerse? ¿Cuándo debió hacerse esta reforma? En el 2000. Vamos, si del 92 todas las instituciones fueron afectadas, en el 2000. Y lo que no hiciste en el 2000 estamos pagando las consecuencias 2020. ¿Cuál es la causa de la incompetencia hoy en día? El Estado, la estructura del Estado. Y tú has hablado de la educación. Yo te voy a poner un ejemplo reciente de educación de incompetencia. Se acaba de caer la adquisición, que ustedes también han estado comentando, de 1 millón de tablets. Ya. Pero Karina, tú vas a dar 1 millón de tablets donde cada 7 de 10 colegios tiene como ladrillo una carpeta y no tiene internet. ¿Tú has escuchado dentro de la política del presidente o del ministro de Educación que se va a aprovechar que este año no hay educación presencial para hacer un trabajo masivo de mantenimiento de los colegios aprovechando este año? De paso que das trabajo, de paso que reconstruyen los colegios. Por ejemplo, se está dando esa pensión de orfandad, 200 soles para los niños, para asegurar. ¿Por qué no eres más ingenioso y dices, te voy a dar una beca de tus estudios primarios y secundarios en el colegio donde estudias? Si tú le das 200 soles a un niño, ¿y qué lo va a emplear esa familia si se muere de hambre? Entonces, no hagamos cosas que no vamos a cumplir. Entonces tú tienes que la incompetencia en la educación no es un problema estructural, sino de calidad de gestión. Yo lo vi al ministro hace 2 días diciendo prácticamente, seré un incompetente, pero no soy un corrupto, porque yo esto lo hice por licitación y lo hice hacer adquisición directa, para ahora sí lo va a hacer adquisición directa. Y encima mientes, porque esto lo dijeron hace 2 o 3 meses. Entonces, esa incompetencia, ¿dónde está la causa? La causa está en que no podemos seguir teniendo 19 ministerios con funciones superpuestas y responsabilidad definida en un momento donde todos los problemas son transversales y seguimos con problemas sectoriales. ¿Por qué no hemos podido entregar un bono? Porque el bono se lo pides a un ministro, a otro ministro, y ningún ministro se pone de acuerdo. Entonces, el Perú necesita hoy día una unidad, pero para tener una causa común. ¿Cuál es la causa común? Reestructurar el Estado. General. Entonces, ahí eliminas tú los cargos de confianza y todo eso. Si ustedes revisaran la organización de cada ministerio, es una telaraña
con una serie de cargos y de puestos que no sirven para nada, que lo único que generan es corrupción. Así es, general. Y aterrizando en el tema del Ministerio de Defensa, ¿cómo está? Porque hemos visto lo que ha pasado en el Ministerio del Interior y la policía. Yo sé que los policías ponen el pecho, pero hay los que se roban la plata, pero así en camiones, y son los de arriba, y son los que tienen el poder. ¿Qué pasa en el Ministerio de Defensa? Porque también han tenido compras, y yo no me creo lo que dice el general Astudillo, que no hay ninguna sola sospecha de corrupción. ¿Qué sabe usted del Ministerio de Defensa? Porque mucho se ha tomado y se ha puesto luz en el Mininter, pero ¿y Defensa? Mira, cuando tengamos un caso puntual de corrupción en el sector defensa, usted también lo va a comentar seguramente abiertamente. Lo que pasa es que el caso de la policía ha sido abierto, comprobado, Contraloría, la misma inspectoría interna de la policía lo ha detectado, son los mismos policías los que han detectado eso. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, porque esto forma parte de la capacidad que tiene las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas son las que vienen respondiendo con mayor calidad? Porque hay organización, hay política institucional más allá de los comandos, más allá de los ministros, hay una continuidad. Entonces usted tiene cultura de planeamiento estratégico y tiene algo que se diferencia de la organización del Estado: personal calificado que es permanentemente capacitado, más su presencia en todo el territorio hace que las empleemos para todas las Fuerzas Armadas. Si todas las instituciones tuvieran estas características y la Policía Nacional, no tendríamos nosotros ministros que se creen que son los dueños de la fórmula y se convierten en directores generales de la policía y paran manoseando a la institución, y no le das la responsabilidad a los oficiales generales y policías, que te demoras 30, 40 años en formarlo. ¿Para qué? Para que después actúen al ritmo de lo que le dice un ministro y no ellos, que son los que conocen el instituto. Esa es la diferencia. Déjala que la policía recupere su autoridad, que recupere su confianza, porque ellos saben lo que tienen que hacer, pero hasta ahora no le damos la oportunidad. Ahora, el tema de la ineficiencia del aparato del Estado, ¿no es cierto?, que ha sido una de las constantes en la discusión. Y tú, Roberto, acabas de llamar la atención sobre el tema de los puestos de confianza. Es decir, lo que deberíamos tener es un diagnóstico de qué tamaño de Estado tenemos. Porque ¿tú te acuerdas del discurso de Fujimori que había que reducir el tamaño del Estado? El otro día me decían que en este momento trabajan para el Estado más gente de la que trabajaban proporcionalmente en la época de Fujimori, con una diferencia, que es gente que no trabaja en labores productivas, sino meramente burocráticas. Es decir, hemos hecho crecer una burocracia gigantesca, ¿no?, que se ha convertido en una fuente de empleo. Y en algunos casos, como es un empleo temporal, a través de los puestos de confianza, mientras tu amigo que está en el poder te mantenga ahí, saqueas, pues, ¿no? O sea, es tu momento de hacerte rico, digamos, ¿no? Es tu oportunidad de cambiar tu vida. Y probablemente la de tus hijos y hasta de tus nietos. Eso se tiene que acabar. Lo que tú señalas, en el año 2000 eran 900.000 los que trabajaban en el Estado, ahora hay 1,5 millones, más o menos. Y tú tienes esos puestos de confianza que hace, ¿qué cosa? Que la continuidad institucional en los ministerios no se dé, pues, porque llegas tú con tus cargos de confianza y cuando sacas al ministro se van todos. Y el que entra empieza de cero y no va nada. Entonces tú tienes cargo de confianza que ustedes han estado descubriendo, donde gente que no tiene ningún perfil ocupa un cargo. Por ejemplo, la otra vez salió seguimiento al pago de pasajes aéreos, 15.000 soles. No seas abusivo, pues, mientras que la gente la está pasando mal, clase media que ha perdido todo, no puede ni reinventarse, esta gente se la lleva La hija fácil. del amigo del presidente. Ay, tú, Karina, tú que sabes esos temas, me has quitado. Entonces, ¿tú qué cosa crees? Y de esos cargos tipo swing, apuntemos a la causa, Karina, Lucas. Apuntemos a la causa. Y la causa está no en tener más Estado o menos Estado, sino un Estado profesional eficiente. ¿Sabes por qué? Porque si acá hay dos caminos: o continuamos con lo mismo y seguimos maquillando y en la próxima emergencia seguimos comentando lo mismo, o hacemos un cambio de fondo. Pero para ese cambio de fondo necesitas tu unidad de todo el país, porque va a haber gente que se va a oponer. Si tú quieres tener un Estado eficiente y profesional, tienes que sacar todos esos cargos que no te sirven para ser eficiente. ¿Por qué? Porque cuanto más burócratas hay,
más corrupción hay, porque hay que firmar 3. Mira todo lo que hacen empresas, dice, tengo que firmar 3 ministerios y ahí me voy a la municipalidad y me dicen que no. Entonces, no, a veces, el otro día un amigo me contaba que en un trámite, escucha esto, Roberto, que es increíble, es decir, era un trámite donde de una oficina del Ministerio de Vivienda, me parece que tenía que pasar a otra. La distancia entre las dos oficinas era aproximadamente 3 metros. Se demoraron 3 meses. No puede ser. Así es. Un mes por metro. Tenían que poner un visto bueno a un documento. 3 meses para una oficina que está ni siquiera es decir, te tienes que mover del lugar. Y eso es no es la excepción, lados, es claro, la regla. Es en todos lados. Además, yo quería agregar que ¿por qué tenemos tanta burocracia, gente a dedo que no hace nada? En realidad, algunas veces la gente está sentada y es incapaz de levantarse para caminar los 3 metros y dejar el papel. Y ¿en qué termina esto? En las millonarias consultorías, porque tienen ahí a la gente que no hace nada, está sentada, no está capacitada y tienen que gastar un montón de plata en consultorías. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Karina, así justifican también, ¿no? Su chamba, o sea, enredan la cosa para justificar por qué están ahí, ¿no? Esta es una de las causas de la aparición de Sendero Luminoso, pues. Imagínate en provincia, el abuso del poder, la ausencia del Estado y el abuso de los funcionarios públicos representantes del Estado. Eso te genera que cualquiera venga y te diga, mire el abusivo, que no te atiendo como dices bien. Entonces, ya, estamos coincidiendo. ¿En qué? En la causa. Solucionemos, porque yo también, seguramente que a ustedes les ha pasado, en el barrio donde vivimos nosotros, se tumba una casa de un piso y a los 3 meses hay un edificio de 6 pisos. ¿Por qué en la reconstrucción del norte se demoran 2 años en hacer un expediente técnico para construir un colegio? ¿Por qué? Porque en el edificio hay negocio, hay que hacerlo a tiempo, y hay que ganar, y en el colegio no es negocio. Imagínate, 2 años para hacer un colegio. Ahora, así es que descubren cómo hacer el colegio cada vez que tienen que hacer un colegio. Como si fuera el primero que se hace en la historia. Como si fuese el primero. Sí. Pero yo no quiero dejar pasar esta entrevista porque en las redes sociales lo hemos visto con una propaganda, yo no sé si es de usted, si es que son sus fanáticos, sonriente y ya lanzándose a la presidencia de la República, ¿verdad? Ay, ahí lo estamos viendo. Es el momento del movimiento ciudadano. Dicen. Patriótico, promovemos la candidatura del general de división Roberto Quiabra, presidente 2021. Ya, muchas gracias por la pregunta. Yo también, el primer sorprendido fui yo cuando me lo pasaron a mi WhatsApp, porque yo no tengo correo para que no me chuponee. Eso es lo que dicen todos, Roberto. No, yo te lo digo. Díganos la verdad. Sí, no, yo te lo digo de que sí hay un grupo de gente que me está impulsando. Este es diferente, no es que yo me impulse, sino me está impulsando a que yo postule, pero yo los conozco, es gente que está comentando lo mismo que ustedes, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestro Estado en 3 meses perdió 30 años de estabilidad económica? Somos de los más viejos que hemos sufrido, 10 años de inflación que no sabíamos cuándo terminaba, y cómo es posible que con esta incompetencia hayamos perdido todo y nos cueste tanto recuperar. Entonces, lo que yo estoy hablando con ustedes es esta necesidad de combatir la causa, todo. Entonces hay gente que tiene la misma experiencia, que conoce nuestro país, que tiene esta cultura de planeamiento que nos falta y me dice que yo me presente. Entonces, estamos hablando, estamos analizando y somos realistas. Esto no es fácil, esto no es así que yo quiero. A mí me enseñaron desde hace muchos años, y lo conoce bien Nicolás. Ya, no pero Roberto, pero le está pensando, hacer uso de la expresión precisa. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiere Roberto Quiabra ser candidato a la presidencia y presidente del Perú, sí o no? Mira, para conseguir ese titular que tanto le gusta a Karina Novoa. Así es. Sacarle titulares a los invitados. Para ti, Karina, yo quiero ser candidato siempre y cuando tenga una organización a nivel nacional que me permita ser protagonista para ganar, pero para pasar la valla electoral que se busquen otro, y eso lo sabe la gente que está conmigo. Si nosotros logramos, porque ahora es bien difícil, la situación estamos, que haya un acuerdo, una unidad entre varios, que es lo que busco hoy día del país, que necesite el país, y si logramos nosotros que efectivamente tengamos la posibilidad de participar con grandes posibilidades de ganar, me presento.
para pasar la valla electoral, no vale el esfuerzo, y eso están convencidos todos aquellos que me están haciendo la campaña, y eso hay que ser realista. Hoy Le el Perú están necesita unidad. haciendo la campaña, es decir, ya ustedes están trabajando, están chambeando fuerte en esto. Suficiente. Están viendo si Ya, es ¿para que qué más? de No verdad, digo si es que nada de más. verdad tendríamos aceptación o no. Pero concreto Claro, no hay nada, yo porque te no puedo tenemos decir la base. solamente una cosa, Roberto, con el afecto que te tengo, nos conocemos de muchos años, ¿no es cierto? Y hemos vivido juntos además momentos dramáticos. Es que en el Perú ya tuvimos suficiente de individuos que pretenden salvar el país, y lo que necesitamos son equipos de gobierno, ¿no es cierto? Es una generación o una reunión de generaciones de gentes que interpreten adecuadamente lo que está pasando en el Perú y que den soluciones a todos y cada uno de sus problemas, para permitir que ese país, ¿no es cierto?, tan rico en recursos, sea también, esa riqueza sea también compartida por las personas, ¿no? Mira, Karina, Nicolás, este es un momento muy difícil. Este no es un momento para una aventura. No es un momento para ver cómo nos va. Acá hay que dejarse de hablar menos y hacer más. El que entre para ser presidente no puede sentirse sorprendido de lo que va a encontrar. Este es un momento muy delicado. Uno solo lo va a hacer, no lo va a poder hacer. Unidad es lo que necesitamos. Vamos, juntémonos todos. Si yo logro tener esa unidad donde alguien diga, en usted confiamos, usted lo va a hacer porque tiene el equipo, tengo el equipo, la gente que va a entrar a trabajar. Claro, pues, pero la pregunta es unidad alrededor de qué, Roberto, porque hay gente que quiere unidad alrededor de que las cosas sigan como han sido hasta hoy. Mira, esa ha sido parte del descarte, porque hay gente que habla conmigo y después de hablar conmigo me ha dicho, ya lo vamos a pensar. Esa es parte del descarte. Acá no estamos para jugar, acá no estamos para participar solamente, como te digo, para pasar la valla o para participar, para seguir por lo mismo. Sí hay está clarísimo, común, Roberto, tenemos que terminar por hoy. La causa, bueno. Muy bien, muy bien. Tenemos que terminar Entonces por hoy. Muchas gracias a lanzó Roberto su que habla. candidatura aquí en Exitosa Candidato Perú. a la Perfecto. presidencia. Candidato a la presidencia.